que hay cuarentena, esas cosas, sobre todo en la etapa de la niñez. Ahí está la familia, está el rol de los profesores, que en el fondo es enseñar el funcionamiento de la sociedad. Ya. Gracias. Ya, si tienen cualquier duda igual preguntan. Hay un espejo ahí que está haciendo como mucha... Sí, ya. Sí, parece que se Buena, molestaba. Magda. Ya. Bueno. Ya, ahora vamos a ver un ejemplo de estudio que hace Durkheim y que se aplican todos los principios que él estudia. O sea, que hemos visto hasta ahora. Él decide estudiar algo que para cualquiera podría ser medio controvertido. Porque uno diría, pero ¿cómo esto va a ser un hecho social? Él estudia el suicidio. Uno dice, pero ¿cómo el suicidio va a ser un hecho social? Si el suicidio es algo absolutamente individual. Yo decido si me quiero suicidar, yo decido agarrar una pistola y pegarme un tiro o tirarme al metro. Entonces el suicidio parecería un hecho individual, pero lo que trata de demostrar Durkheim es que el suicidio es un hecho social. Y para eso va a ir cumpliendo todas las etapas del método científico que él establece. Que recordemos, la primera es tener una teoría, una idea, una hipótesis. Esa teoría, esa hipótesis se contrasta con la realidad y se determina la veracidad o la falsedad de la teoría, la idea, la hipótesis. Junto con eso se buscan regularidades en la conducta del fenómeno y se trata de formular leyes. ¿Estamos? Estamos. Entonces, Durkheim parte con una teoría, una idea, una hipótesis. Pero para efectos del curso, esta la voy a decir al final. Pero Durkheim la tiene desde el principio. Él plantea que el suicidio se relaciona con algo. Pero después me voy a meter en eso. Segundo paso es ver si esta teoría, esa idea, esa hipótesis es contrastarla con la realidad. Entonces, no diciendo la teoría, la idea, la hipótesis, ¿y cómo va a proceder en términos de contrastar con la realidad? Es buscar datos de suicidio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y acá, más allá de si uno puede estar de acuerdo o no con Durkheim, o sea, el esfuerzo que él hace en términos de recopilar datos en el 1800, o sea, es espectacular. Porque él consigue datos de suicidio de distintos países, de distintas regiones, de distintos momentos históricos, distintas localidades, distintas características de las personas. Entonces él consigue una gran cantidad de datos de suicidio y lo empieza a observar. Y el producto de la gran cantidad de datos que él tiene, él lo empieza a observar, lo empieza a analizar, empieza a ver qué características tienen estos datos de suicidio. Y empieza a encontrar ciertas regularidades en la conducta del fenómeno. Por ejemplo, ¿qué empieza a encontrar? Es que las personas, estadísticamente, si tú ves todos los datos de suicidio que él maneja, él empieza a ver que, por ejemplo, las personas solteras se suicidan más que las casadas. Igual esta usted no necesario ir escribiendo, si no se pierde. Los solteros se suicidan más que los casados. En términos de religión, las personas que no tienen religión se suicidan más que las que sí tienen religión. Entonces ahí estamos encontrando dos regularidades que no tendrían por qué explicarse por sí solas. Los solteros, si analizamos a toda la población y que se suicida, vamos a ver que si comparamos a los solteros con los casados, los solteros se suicidan en mayor medida que los casados. Que las personas que declaran no tener religión se suicidan más que las que declaran sí tener religión. Y que las personas se suicidan más los fines de semana que los días de la semana. Que las personas se suicidan más en verano que en otras estaciones del año. Y se suicidan más en
en periodos de convulsión social. No, se suicidan menos. Entonces se suicidan más en periodos, por así de tranquilidad social. Y tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 variables. Las repito. Si uno analiza la totalidad de las cifras de que se disponen de suicidio, tenemos que los solteros se suicidan más que los casados, los que no tienen religión se suicidan más que los que sí tienen, las personas se suicidan más los fines de semana, las personas se suicidan más en verano que en invierno, y las personas se suicidan más en épocas de tranquilidad social, por así decirlo, donde no hay guerra, no hay enfrentamiento. Profe, ¿Sí? ¿pero esa es una estadística actual o es de Durkheim? Es de Durkheim. Habría que contrastar, pero si lo empezamos a analizar hay una cierta lógica. Igual que uno podría decir el día de hoy también se podría aplicar. Porque, por ejemplo, si vemos la primera, los solteros se suicidan más que los casados. ¿Qué explicación podría dar uno de que los solteros se suiciden más que los casados? No tienen apoyo como de alguien. Claro. No tienen como razón para seguir viviendo. Hay gente No, que trata de la familia. O sea, Quizá sí, el sentimiento de soledad. en el fondo, no tiene relación. Pero en el fondo lo que es que si yo me voy a suicidar, si yo tengo, no sé, estoy pasando por un periodo depresivo y me voy a suicidar, el que yo ejecute o no el suicidio va a depender si estoy casado o no estoy casado, porque pensemos, sobre todo en ese tiempo, la gente casada no solamente estaba casada, sino que tenía como 10 hijos. Entonces, si la persona se va a casar y está a punto, o sea, se va a suicidar y está a punto de apretar el gatillo, y de repente escucha, ¡papá, tengo hambre! Entonces uno dice, es que no lo voy a hacer. Entonces, el hecho de compartir con más gente, de que haya gente que dependa de ti, se convierte finalmente en algo que hace que tú no realices el suicidio. Y que si tú fueses la misma persona, pero estás soltero y no tenés hijos, te suicidáis. ¿Te entiendes la idea? Sí. Ya. Entonces, las personas se suicidan más las personas que no tienen religión que las que sí tienen religión. ¿Por qué sería esto? Porque en el fondo, si yo soy religioso y mi religión me dice que el suicidio es un pecado mortal, probablemente no me suicide, porque pertenezco a esa comunidad de personas católicas y me siento parte de ello y por lo tanto las reglas yo siento que son mis reglas. Yo si soy católico, por algo soy católico, o sea, porque creo en la religión y la religión hacer mal rato. Después, los fines de semana a los días de semana. Es más probable que las personas se suiciden más los fines de semana porque los fines de semana es tiempo para uno. Va a ser más difícil de que si en la semana la persona lo haga porque la persona está en actividades. Por ejemplo, si en algún momento volvamos a clase, si yo me voy a suicidar acá. No es que ustedes vayan a llegar a una clase y van a haber colgado de la sala. Porque las personas no funcionan así. El suicidio se comete en momentos donde tú tienes como momentos para ti, no con otros, no en actividades laborales. Lo mismo en verano que en otras estaciones. Verano es tiempo para nosotros, es tiempo de vacaciones. Entonces, si yo estoy con una depresión, vivo solo, no estoy casado, no tengo hijos, y estoy encerrado en mi casa y miro por la ventana y veo que la familia del lado está diciendo, ¡yupi! Nos vamos de vacaciones, qué rico, lo vamos a pasar fantástico, vamos a ser felices, vamos a disfrutar. Y yo estoy metido en mi casa, solo, sin esposo, sin esposa, sin hijos, sin hijas, sin nada, sin perro, aquí por lo menos tengo perro. Entonces, las probabilidades de que me suiciden a ser mayores en ese momento. A lo mejor si yo estoy pasando por la misma situación individual, pero estoy en invierno, puede que no lo haga. O que esté en días de la semana, puede que no lo haga.
Pero, profe, entonces se puede decir, en el fondo todo se remota a la soledad, Por ahí va, todo se conecta pero no es al... exactamente eso. Ya vamos a llegar ahí, va por ahí. Ah, Doribe. ¿Ah? Ya, seguimos. En épocas de paz, la gente se suicida más que en épocas de guerra. ¿Por qué? Porque en el fondo, en épocas de guerra, la gente se siente importante. O sea, ya no veámoslo en el sentido de la guerra de la época de Durkheim, lo podemos ver ahora con todo lo que estamos viviendo en Chile. O sea, ahora todas las personas, la mayor parte de las personas están luchando por lograr una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, donde no haya las diferencias horrorosas que existen en la sociedad. O sea, nosotros tenemos una de las sociedades más desiguales del mundo, del mundo. O sea, y eso hay un texto incluso dentro de nuestro programa y que habla de eso, que es el informe del PNUD que se llama Desiguales. Entonces, la gente si se va a suicidar en un momento en que la cosa esté viola, en que no se sientan todos importantes, que hay que salir a protestar, hay que salir a luchar, tenemos que recuperar un país que sea para todos, un país democrático. ¿Se entiende la idea? Lo mismo en la época de la dictadura. En la época de la dictadura, lo más probable es que la gente no se suicidaba. ¿Por qué? Porque todos se sentían parte de un movimiento social que estaba orientado a terminar con la dictadura. Entonces, a lo mejor, si estamos en un periodo de tranquilidad, como por ejemplo del 2000 al 2010, que no había ninguna cosa así que nos involucre a todos como sociedad, lo más probable es que ahí se produzcan mayor cantidad de suicidios que en los momentos en que todos nos sentimos necesarios para algo, para luchar por una cosa, por la sociedad, por el bien común. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, eso Sí. tiene que ver igual con una sociedad individualista, ¿o no? ¿Puede ser? Más o menos, sí. Y para allá vamos. Y todos están diciendo cosas que se parecen. Y para allá vamos a ir. Entonces ahora, ¿qué es lo que estábamos viendo? Estábamos viendo que Durkheim tenía una teoría, una idea, una hipótesis y que no la hemos dicho. Entonces, consigue datos de la realidad para contrastar su teoría, su idea, su hipótesis. Entonces, busca datos, entonces le escribe a todas partes, oiga, ¿sabe qué? Mándeme datos de suicidio, necesito datos de suicidio, y lo empieza a recopilar y lo empieza a observar. Lo empieza a observar ¿para qué? Para ir encontrando ciertas regularidades en la conducta del fenómeno. Entonces, ya lo analiza y ya tenemos ciertas regularidades. Se suicidan más los solteros, se suicidan más quienes no tienen religión, los fines de semana, en verano, y en épocas de paz que en épocas de guerra. Entonces, ahora vamos a ver cuál era la teoría, la idea, la hipótesis que Durkheim tenía. La teoría, la idea, la hipótesis de Durkheim era que el suicidio se relacionaba con el grado de integración social. Entonces, esa era la teoría, la idea, la hipótesis que Durkheim tenía. Entonces, se consiguió los datos, contrastó los datos con la realidad y ve que efectivamente los datos, porque no era lo que Durkheim creyera, es lo que le están diciendo los datos. Los datos entonces le dicen que efectivamente el suicidio se relaciona con el grado de integración social. Entonces ahí, a partir de la regularidad en la conducta del fenómeno, Durkheim puede formular una ley. Y esa ley es que el suicidio es inversamente proporcional al grado de integración social. O sea, incluso la formula en términos matemáticos. El suicidio se encuentra en relación inversa al grado de integración social. ¿Eso qué es lo que va a querer decir? Que a mayor integración social, cuando las personas se sienten más integradas, se sienten más parte de la sociedad, va a disminuir la tasa de suicidio. En cambio, cuando las personas
no se sienten parte de la sociedad, no sienten que haya un grado de integración social, que a la sociedad le importe lo que ellos opinan, lo que ellos dicen, entonces en esas sociedades va a aumentar el suicidio. Entonces el suicidio no depende de la persona, depende de la sociedad. Entonces no era el hecho tan individual como uno dice, ¿sabes qué? Voy a suicidar. Lo que Durkheim está diciendo, que esa decisión finalmente, si una persona se quiere suicidar, poniéndolo metafóricamente si se quiere, va a ser el sujeto el que se va a poner la pistola en la cabeza, pero va a ser la sociedad la que va a disparar el gatillo. La decisión del suicidio no depende del individuo, va a depender de las condiciones sociales en las cuales el individuo se encuentre, del grado de integración social, del tipo de sociedad en la cual el sujeto viva. Si hay una sociedad que integra a los individuos, esa sociedad va a convertirse en un freno al individuo. Si hay una sociedad excesivamente individualista, donde cada uno le importa lo propio, esa sociedad se va a convertir en un impulsor del suicidio. Entonces el suicidio tiene que ver con el tipo de sociedad más que con el tipo de individuo. Ahí está aplicado al 100 el método científico de Durkheim. Tenemos la teoría de la idea de la hipótesis. El suicidio se relaciona con el grado de integración social. No conseguimos datos para tratar de contrastar nuestra teoría con la realidad. No conseguimos datos de suicidio. Lo empezamos a observar. Tratamos de buscar generalidad de la conducta del fenómeno. Encontramos que los solteros, los que no tienen religión, los que están en fines de semana, en verano, y los que viven en épocas de paz, se suicidan menos que los otros. Entonces, a partir de esas regularidades, Durkheim dice efectivamente, mi teoría, mi idea, mi hipótesis es correcta. El suicidio se relaciona con el grado de integración social. A mayor integración social, menos suicidio. A menor integración social, mayor suicidio. Entonces, a partir de eso, Durkheim se permite formular una ley, que es que el suicidio se encuentra en relación inversa con el grado de integración social. O sea, la formula incluso matemáticamente. ¿Vamos? Sí. Profe, Bien. ¿Cuáles eran los 3 pasos de la cuestión? Primero era la teoría, la idea y la hipótesis, después se contrasta con la realidad y la última era la ley, ¿o no? No. Se establece la veracidad o la falsedad de la teoría. Después está la búsqueda de regularidad en la conducta del fenómeno y después el establecimiento de leyes. Ah, ya bueno. Gracias, profe. Las últimas 3 puede que se den una antes, una después, pero en general deben cumplirse esos 5 pasos. Las primeras 3 son secuenciales. Tienen una teoría, una idea y una hipótesis. Esa teoría, idea y hipótesis se contrasta con la realidad y se establece la veracidad o la falsedad. Además, agregamos 2 cosas más. Estos 3 elementos eran la observación de Galileo Galilei, la observación experimental. Tiene una teoría, una idea, una hipótesis, se contrasta con la realidad y se establece la veracidad o la falsedad. Después se le agregan más cosas, que es la búsqueda de regularidad de la conducta del fenómeno y la formulación de leyes. Buscar regularidades de los fenómenos quiere decir buscar en qué cosas tú podías encontrar cuando analizáis un fenómeno. Y acá Durkheim la encuentra. ¿Estamos ahí? Sí, ahora sí, profe. Ya. Ahora nos vamos a meter en el tema de la integración social, porque Durkheim no es que deje el tema de la integración social y se olvidó. Vamos a hacer una pequeña recapitulación del tipo de sociedad en la que vive Durkheim, para que nosotros entendamos un poco el tipo de sociedad en la que él vive. Durkheim vive fines del 1800, comienzos del 1900. Entonces, ¿qué tipo de sociedad está viviendo? Una sociedad de partida que deja de ser una sociedad religiosa. Entonces, esta sociedad religiosa, atemorizada, que vamos a hacer lo que Dios diga, si no nos va a mandar, qué sé yo, un cataclismo. Sociedades que permitían que los aristócratas vieran la raja y el 90% de la población vive como las pelotas.
que le tengáis que pagar parte del diezmo de tu parte a la iglesia para que sigan dándose la vida a reyes. Entonces, una sociedad absolutamente desigual, sociedad ignorante. Recordemos que no hay acceso a la educación, no hay acceso a los libros, las personas no pueden leer, la mayor parte de la gente. Entonces, tenemos una sociedad absolutamente inhumana, por así decirlo, donde una pequeña parte de la población, bueno, parecido un poco a lo que vimos hoy día, menos dramático, pero los aristócratas y el clero son en la porción de la sociedad que vive bien, mientras que todo el resto de la sociedad vive como la cueva. La educación está a cargo de la iglesia. Entonces empieza con las cosas que vimos, el surgimiento de la ciencia, se empieza a ver un fuerte cuestionamiento entonces a la religión, surgimiento del capitalismo, entonces un nuevo sistema económico, las revoluciones políticas, revolución francesa, revolución rusa, donde se acaba la monarquía y le cortan la cabeza a los monarcas y decimos nosotros, el pueblo, tenemos derechos. Entonces Durkheim vive una sociedad absolutamente convulsionada que nunca la historia de la sociedad había vivido. Entonces Durkheim, la pregunta de Durkheim hacia un buen chileno era, ¿qué va a pasar? O sea, estamos viviendo cambios tan de fondo que no sabemos para dónde va la sociedad, no sabemos qué tipo de sociedad va a surgir de esto. Entonces Durkheim empieza a elaborar una teoría de la sociedad. La sociedad en la cual Durkheim vive es una sociedad tradicional, sociedad campesina, sociedad agraria. Y ahora estamos pasando a una sociedad moderna, donde hay grandes industrias, donde está el capitalismo instalado, donde empieza a correr la ley de la oferta y la demanda, donde está la ciencia presente, donde las personas pueden acceder a la educación ahora. Entonces, la gente que antes vivía en los campos ahora empieza a trasladarse a la ciudad, entonces hay migraciones campo-ciudad. Hay una idea de que a través de la ciencia, como lo ha mostrado la ciencia natural, con la ciencia vamos a mejorar nuestra calidad de vida, entonces hay una fe férrea en la ciencia, en contraste con la religión, que era lo que dominaba antes. Entonces la gran pregunta de Durkheim es, ¿para dónde vamos? ¿Qué va a pasar con todos estos cambios, con estas convulsiones sociales que se está viviendo? Entonces Durkheim empieza siempre la sociología, sobre todo estos teóricos clásicos, después vamos a ver varios más, lo que tratan de explicar es cómo se pasa de una sociedad tradicional, de esta sociedad campesina, agraria, temerosa de Dios, a una sociedad moderna, que es una sociedad capitalista, una sociedad con derechos de las personas, con términos de la monarquía. Entonces, ¿qué va a pasar en ese tránsito del polo de sociedad tradicional al polo de sociedad moderna? Muchos de los autores van a tratar de explicar ese cambio del polo tradicional al polo moderno. ¿Cuál es la explicación que da Durkheim respecto de ese paso de esa sociedad tradicional a una sociedad moderna? Durkheim dice, se producen tres cosas en este paso de lo tradicional a lo moderno. Lo primero, el desarrollo de un concepto que está en la diapositiva, así que no es necesario que pongan la definición. Si tuviera en la clase, la definición la escribiría en la pizarra. Todo lo que está en las diapos es lo que yo escribo en la pizarra. El primero desarrolla el concepto de conciencia colectiva. ¿Qué es el concepto de conciencia colectiva? Es el cuerpo normativo y valórico de una sociedad. O sea, las normas y los valores. Pero ojo que no son valores impuestos. La conciencia colectiva son aquellas normas y valores que son compartidos y aceptados por todos los individuos. O sea, no es que yo sienta que el concepto de conciencia colectiva se me impuso y que yo no tengo nada que ver con esto y que tengo que aceptarlo aunque yo no quiera. Porque el concepto de conciencia colectiva justamente no apunta a eso. Entonces, es un cuerpo normativo y valórico de una sociedad
que es compartido y aceptado por todos los individuos. O sea, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ser buena persona. Si yo le dijera a ustedes, es importante para ustedes ser buena persona, todos me van a decir sí. Ya, entonces eso es parte de nuestra conciencia colectiva. Tratar de ser buenas personas. No pegarle a los viejos, que van caminando en la calle. Entonces eso forma parte de nuestra conciencia colectiva. La conciencia colectiva es la principal fuente de integración en una sociedad tradicional. Entonces, la sociedad tradicional, en este polo tradicional que estamos analizando, la integración social, que es una de las variables que Durkheim le interesa a partir del estudio del suicidio, dado que el suicidio se relaciona con la integración social, Durkheim empieza a analizar el tema de la integración social. Y él considera que en la sociedad tradicional, en esta sociedad agraria, religiosa, la conciencia colectiva es la principal fuente de integración social. ¿Por qué? Porque todos los individuos están de acuerdo con ciertas cosas. Por ejemplo, si yo fuera, no sé, un pueblo perdido por ahí haciendo por el símil de una sociedad tradicional, a Futaleufú, me fuera yo, y preguntara, oye, ¿ustedes qué opinan del aborto? Toda la gente me diría, no, qué terrible, un asesinato. ¿Y qué opinan de los anarcas? No, son buenos locos. Entonces, ellos no es que ellos estén obligados a pensar así, pero ellos, su forma de integración social es que ellos están en contra del aborto y están en contra de los anarcas. Si nos venimos ahora a Santiago y le preguntamos a la gente, vamos a ver que la realidad es distinta. ¿Por qué? Porque el aborto no es para Santiago una fuente de integración social. ¿Por qué? Porque en Santiago hay distintas opiniones respecto del aborto. En Santiago hay distintas opiniones respecto del rol de los anarcas. Pero en una sociedad tradicional, estoy inventando, ejemplo el caso de Futaleufú, donde en la sociedad tradicional la gente es mucho más parecida entre sí. Y por ejemplo, la homosexualidad, en Futaleufú lo más probable es que todos tengan desacuerdo con la homosexualidad, todos tengan desacuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque es una sociedad tradicional. Entonces, el que todos piensen más o menos lo mismo y estén de acuerdo con ciertas cosas, eso es la conciencia colectiva. Durkheim dice que a medida que empezamos a dejar el polo de sociedad tradicional y nos empezamos a acercar al polo de sociedad moderna, o sea, nos alejamos de esta sociedad agraria, campesina, religiosa, y nos acercamos a una sociedad capitalista, con división del trabajo, con la ciencia que hoy predomina por sobre la religión, entonces la conciencia colectiva empieza a disminuir. Entonces esta idea de que existe algo que todos creemos, hay un cuerpo normativo y valórico que es aceptado por todos los individuos, en la sociedad moderna eso va disminuyendo. Porque cada uno se puede dar sus propias normas, sus propias reglas. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿sabéis que yo quiero abortar? Y bueno, alguna gente le va a decir, oye, pero qué terrible, qué espanto. Pero la tipa le va a decir, sí, pero es mi decisión, yo decido sobre mi cuerpo. Y de repente que yo diga, soy homosexual, alguien va a decir, oye, pero qué terrible, entonces no te vas a casar y no vas a tener hijos. Bueno, pero es mi decisión. Entonces, las decisiones más individuales empiezan a prevalecer en la sociedad moderna por sobre las decisiones más colectivas y el pensamiento más igualitario que habían los individuos en una sociedad tradicional. ¿Se entiende un poco? Sí. Entonces, volvamos a la recapitulación. El objetivo de la sociología, al menos en su inicio, es explicar qué va a pasar en el paso de esta sociedad tradicional a esta sociedad moderna. Nosotros vamos a ver primero la explicación de tres sociólogos, que son tres explicaciones distintas. Estamos viendo la de Durkheim. Entonces Durkheim dice que lo primero que pasa en este paso de la sociedad tradicional, agraria, campesina, católica, a la sociedad moderna, capitalista, con ciencia, con derechos de las personas, es que disminuye la conciencia colectiva. O sea, este conjunto de ideas, este cuerpo normativo y valórico
que en la sociedad tradicional era compartido y aceptado por todos los individuos, o sea, los individuos lo legitimaban, eso va disminuyendo en la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque en la sociedad moderna empieza a surgir la libertad individual y las personas dicen, ¿sabes qué? No tengo por qué estar aceptando estas cuestiones. ¿Por qué voy a aceptar que el aborto no sea permitido? ¿Por qué voy a aceptar que la homosexualidad no sea aceptada? Entonces decido ser homosexual, decido abortar, decido ser fumador de cannabis. Entonces yo puedo decidir mis propias cosas. No como la sociedad tradicional que todos tenían que opinar lo mismo. Ahora yo puedo decidir, tengo libertad para decidir qué cosa hacer. Y eso que puede parecer tan bonito, Durkheim dice, pero ojo, que eso nos puede llevar a problemas. Porque a medida que disminuye la conciencia colectiva, si tenemos acá el polo de sociedad tradicional y acá el polo de sociedad moderna, entonces la conciencia colectiva va disminuyendo. ¿Y qué es lo que va aumentando? Dice Durkheim, el culto al individuo, que es lo que nosotros entenderíamos por individualismo. ¿Se cortó, parece? No, todavía no, se profe. Acá estamos, profe. ¿Sí? Va. Presentes. Bueno, pero si me siguen viendo, todo bien. Ya. Entonces, es algo que para todos nosotros nos podría parecer bueno hoy, que las personas puedan decidir. Sí, pero para la visión de las personas que están viviendo esa época, a fines del 1800 y comienzos del 1900, es una hueá rara, po. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo va a ir la sociedad para ahora? Un poco tiene cierta analogía con lo que estamos viviendo acá en Chile ahora. O sea, nadie tiene claridad de qué es lo que es mucho, qué es lo que va a pasar. No solo por el tema del coronavirus, sino en general por el funcionamiento político. Si ahora le sumamos dos cosas, estamos en una situación bien... Si lo viviera Durkheim se moriría, diría, esta sociedad no se puede vivir así, qué terrible. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a algo más común, algo más normal, algo que no dependiera tanto de qué va a pasar, que si yo va a venir el coronavirus, va a haber cuarentena o no, vamos a echar a los políticos o no. Entonces vivimos en una sociedad que está como en constante cambio y no sabemos bien para dónde va a ir. Y Durkheim dice que el gran peligro de esto es lo que él llama la anomia. ¿Qué es lo que es la anomia? Es la ausencia de norma. Es que en una sociedad cada uno diga, ¿sabes qué? Hacer la hueá que yo quiero y no quiero porque es tan importante lo